Estimado hermano o hermana en Cristo, le damos la bienvenida a la visualización de este vídeo con la esperanza de que le hará reflexionar sobre algo que está pasando en nuestros tiempos en medio de la Iglesia del Señor. Verá y oirá usted en los minutos que siguen a conocidísimos predicadores que mueven millones de dólares anuales y medios ingentes en situaciones muy comprometidas que seguramente le chocarán y a más de uno sorprenderán. Les rogamos, pues, que sean pacientes y que se tomen el tiempo para ver el vídeo desde su comienzo hasta el fin. No es recomendable que niños menores visionen ciertas manifestaciones que se van a mostrar. Si usted está involucrado en este tipo de movimiento, le rogamos que sea usted noble como los judíos de Berea de los que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. Ellos no tuvieron miedo de comprobar si las cosas que les contaba el apóstol Pablo eran o no verdad por medio de la palabra de Dios. Este vídeo llegó a nuestras manos por medio de unos creyentes del norte de Europa. Nosotros lo visionamos en compañía de unos pastores norteamericanos, y que por tanto tenían el inglés como lengua materna, y decidimos suprimir las imágenes y afirmaciones que se hacían en el original ante la más mínima duda de transcripción o autenticidad de lo que se decía. Buscando en Internet se pueden obtener documentos como estos elaborados por hermanos celosos y fieles al Señor. Hemos suprimido otras imágenes escabrosas por considerar que alimentarían más el morbo que la edificación. Nuestro propósito no es sino hacer reflexionar sobre el tema a los que visionen este material, llevarles a una reflexión sobre la autenticidad y el origen de las doctrinas de estos predicadores, sabiendo que servimos a Dios y no a hombres. Lo que van ustedes a ver no es sino un pequeñísimo resumen sobre este asunto. Por eso les recomendamos fehacientemente que lean el libro Cristianismo en Crisis de Han Hanegraaff, editado por la editorial cristiana Unilit y que podrán comprar en su librería. En dicho libro se evita el morbo fácil y se analizan con abundante documentación y testimonios sorprendentes estos nuevos movimientos y a sus líderes. Creemos que lo que se ve en este vídeo son manifestaciones que nada tienen que ver con los genuinos dones del Espíritu Santo. Creemos también que la sinceridad sola no basta. El Señor Jesús, como recordaremos muchas veces a lo largo de este vídeo, nos advirtió de no dormirnos y velar para no ser seducidos por los falsos profetas y apóstoles que vendrán en estos tiempos finales. Tomarse a la ligera la solemne advertencia de Jesús podría conducirnos a confiar demasiado en nuestra propia sabiduría y creernos a salvo de caer en el error. Que Dios les bendiga. A continuación les vamos a mostrar unas imágenes traducidas del tratamiento de la prensa secular sobre este fenómeno. Llorando descontroladamente y ha sido adoptado por miles de iglesias en Gran Bretaña. Pero las tradicionalistas reunidas en una conferencia especial esta semana dicen que está trayendo una mala reputación a la iglesia. Para algunos la bendición de Toronto es una experiencia de paz y es refrescante, haciendo profunda su fe. Para ellos el hecho de que se hayan extendido incluso en las iglesias más tradicionales es evidencia que el Espíritu Santo está obrando y que un avivamiento poderoso está a la vuelta de la esquina. Los sonidos casi animales que algunos han producido mientras estaban bajo la influencia de la bendición en las imágenes en la iglesia donde se originó en Toronto y también en nuestro país, Gran Bretaña, han provocado críticas diciendo que todo es claramente antibíblico. Uno de los símbolos más usados por los satanistas es el del llamado macho cabrío, que hacen con las manos y que representa al mismo diablo. Junto con el pentagrama es uno de los más usados por músicos de rock tan conocidos como Ozzy Osbourne, Meat Loaf, Kiss, AC/DC y otros muchos como los mismos Beatles.
Es importante saber esto para lo que veremos a continuación. Cheap Trick, Motley Crue, Frankie Goes to Hollywood, Coven, The Beatles, Kiss. En las imágenes que estamos viendo se nos está explicando el significado de la famosa señal de la cabra hecha por los satanistas, según la Biblia satánica de Anton LaVey. Sería básicamente que los tres dedos cruzados en medio simbolizan la sumisión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al diablo, representado por los dos cuernos que serían los dos dedos hacia arriba. Es importante para lo que vamos a ver ahora. Jesus' physical nature he has the traits of his mother. En estas escenas el narrador en el inglés original es un pastor de una iglesia pentecostal del norte de Europa. Se pregunta básicamente cómo una persona ungida, supuestamente ungida y supuestamente llena del Espíritu Santo, puede estar constantemente haciendo este tipo de símbolo de enaltecimiento al diablo con las manos. Para nosotros es más hacerse la pregunta de si es una simple casualidad o realmente hay algo más detrás de todo esto. En todo caso, a ustedes les toca juzgar. Este es otro ejemplo de Kenneth Copeland en uno de sus programas y podrán observar que vuelve a hacer este símbolo con su mano izquierda. This is the Believer's Voice of Victor broadcast. Today, Gloria Copeland, my wife, will be concluding her series on the Spirit of Faith. Observen aquí la mano derecha de Jesse Duplantis haciendo este mismo símbolo. Una vez más podemos ver a este señor haciendo el mismo símbolo, esta vez muy claramente con la mano derecha. Observen con atención. Let me tell you why you asked this guy for his address. He said, why? I said, you're going to bless him. He said, yeah, I'm going to send him an offering. I said, me too. And we did, and it was a good offering. You know what we were? Hidden channels of communication. God had prepared that man to offering. You know what we were? Hidden channels of communication. God had prepared that man to En este siguiente videoclip podremos ver a Benny Hinn paseándose por la plataforma y en un momento determinado extiende sus brazos y hace este símbolo con las dos manos. Observen atentamente. When you enter that holy temple, go ahead, let all the earth keep silence. When you enter that holy temple, somebody said, well, I don't know, is this God? You can judge it by manifestation. You can never judge revival by manifestation. I don't. Entre las imágenes del videoclip original que nos enviaron estos hermanos del norte de Europa, que hemos conservado, se encuentran estas donde vemos a una mujer que da testimonio en alguna reunión de Benny Hinn, y mientras éste la escucha podemos ver en primer plano cómo aparece la mano de un pastor colaborador de Hinn haciendo esta señal del macho cabrío o el diablo. Parece que Benny Hinn advierte que está sucediendo esto y le hace una señal con su dedo índice entre los dos dedos de la mano del pastor y rápidamente éste retira su mano. Como decimos, no deja de ser sorprendente y una vez más repetimos lo que venimos diciendo hasta ahora. A ustedes les toca decidir si esto es una simple casualidad,
si es sacar las cosas de contexto o si quizás hay algo más. Watch it carefully as I play it a few times for you. God has watched over this man for this night so that God can take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. God has watched over this man for this night so that God can take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. Las imágenes que vamos a ver a continuación constituyen por sí mismas un testimonio demoledor que debería hacerse cuestionar a cualquier cristiano con un mínimo de juicio sobre el origen e inspiración del ministerio de estos supuestos ungidos. En ellas veremos y oiremos a Kenneth Copeland en una supuesta conversación en lenguas con Rodney Howard Brown, haciéndole el gesto de que se acerque a él mientras le dice de manera camuflada y rápida, entre las supuestas lenguas en perfecto y audible inglés: ven y toma la marca de la bestia. Es evidente que este mensaje es dado de esta manera, como si fuese el don de lenguas del Espíritu Santo, porque si la gente que les escucha entendiese a Kenneth Copeland claramente decir ven y toma la marca de la bestia a Howard Brown, se levantarían de sus asientos y se marcharían. Por esto se da el mensaje camuflado, pero perfectamente audible en vídeo después entre la cacofonía de supuestas lenguas. Hemos escuchado este vídeo con pastores norteamericanos que tienen el inglés como lengua materna y junto a algún hermano sudafricano, también de lengua inglesa, y todos ellos nos confirman que lo que dice es claramente ven y toma la marca de la bestia. Como hemos dicho, hemos decidido suprimir del vídeo original numerosas escenas similares a estas, con supuestos mensajes satánicos camuflados como lenguas, ante la más mínima duda de nuestros hermanos de habla inglesa en cuanto a su interpretación auténtica. En estas otras imágenes, una vez más, se produce una conversación entre Copeland y Howard Brown que queda camuflada para los oyentes por el ruido ensordecedor de gritos y risas de la reunión. En ella, antes de pedir la ofrenda, mientras Copeland habla en supuestas lenguas, Howard Brown le dice en inglés: «Hay mucha gente mirando». A esto Copeland responde, otra vez camuflándolo como lenguas: «Toma mi dinero, Satán». Brown le repite otra vez: «Todavía hay mucha gente mirando». La expresión «toma mi dinero, Satán», nos comenta un hermano norteamericano que ha oído en el original, se puede traducir también como «ata mi dinero, Satán». Es triste ver cómo millares de personas se dejan seducir por algo de lo cual ya nos advirtió el Señor Jesucristo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Unos versículos más adelante, en Mateo 24, versículos 24 al 25, el mismo Señor vuelve a hacer esta solemne advertencia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Recuerde que una persona como Benny Hinn menciona en su libro Buenos días, Espíritu Santo, cómo sintió una gran unción cuando estuvo con el Papa Juan Pablo II,
y que existen fotos de su maestra, Catherine Kuhlman, en su entrevista con el Papa, arrodillada ante el mismo con un velo puesto, que cualquiera que haya salido del catolicismo sabe que es señal de sumisión. A usted le toca ahora tomar sus decisiones, especialmente si está involucrado en este tipo de ministerios. ¿Seguirá y creerá usted a hombres o al Señor Jesucristo? ¿No dice la Biblia referente a estas cuestiones, maldito el hombre que confía en el hombre? Reflexione, por favor. A continuación, un ejemplo con Rodney Howard Brown ordenando a la gente a la cual impone las manos que no oren. Después lo comentaremos. Es evidente que esta antibíblica manera de proceder por este supuesto ungido, y a la vista de la evidencia decimos lo de ungido entre comillas, solo puede servir para que la gente no pueda orar a Dios que les guarde si aquello que van a recibir con dicha imposición de manos no viene de Él. En el caso de que, y decimos esto como una suposición, estos ministerios tuviesen como fuente algo que no proviniese de Dios, sino del enemigo, ¿qué mejor manera para que potestades ajenas al reino de Dios actuasen con plena libertad que la de no orar y vaciar la mente, como se hace en ciertos grupos sectarios y en las religiones orientales? Dejamos al apreciado oyente que juzgue por sí mismo lo correcto o no de estas actitudes. En una ocasión Rodney Howard Brown predicaba según él sobre el infierno cuando comenzó a reírse en el mismo sitio a carcajadas. Más explicaba a la gente cómo era el infierno según él y más se reía. Permítame decirle que en todos los avivamientos del pasado, gente como Jonathan Edwards dieron gráficos sermones e imágenes de cómo es el infierno según la Biblia. En el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios enojado, dio un tan gráfico retrato de cómo es el infierno que se podían casi sentir las llamas. Cuando este mensaje era predicado, gente temblando y llorando se acercaban arrepentidos para ser salvos ante el Santo de Israel. Hermanos, el temblar y otras manifestaciones no son un fin en sí mismas. En todos los grandes y genuinos avivamientos ha habido una demostración de arrepentimiento al ser expuesta con claridad la palabra de Dios. La diferencia entre un genuino avivamiento y uno falso es tanta como la diferencia entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. En los años recientes, multitudes que invocan el nombre de Cristo han adoptado una percepción ampliamente distorsionada de lo que verdaderamente significa ser un cristiano. Quizás aún más alarmante, millones más han sido alejados de considerar seriamente las demandas de Cristo porque perciben el cristianismo como una estafa y a los líderes cristianos como artistas de la estafa. Bajo el lema de Jesús es Señor, multitudes están siendo engañadas por un evangelio de avaricias y están enarbolando evidentes doctrinas de cultos metafísicos. Convencidos de que lo que oyen es la cosa real, de hecho están siendo llevados no más que a una barata falsificación. Las verdades eternas de la palabra de Dios están siendo pervertidas, convirtiéndolas en una mitología perversa. Y todo mientras el cristianismo está hundiéndose en una crisis de proporciones sin paralelo. Esta es una seria imputación, lo sé. Yo entiendo que debe ser muy duro para usted aceptarlo. Así que para probarle que no soy un alarmista, permítame ofrecerle una muestra de algunas citas.
Estas han provenido directamente de los labios o plumas de un puñado de hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como los profetas de hoy. Son estos autoproclamados profetas quienes están conduciendo a la Iglesia del reino de Dios al reino de los cultos. Pero no lo acepte por lo que yo le diga. A continuación estas citas. Satanás conquistó a Jesús en la cruz, de Kenneth Copeland. Usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. Morris Cerullo. Nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle si es tu voluntad. No permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Cita de Benny Hinn. Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Sí, usted es el quien tiene el control. Así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo tiene ya? Dios. Cita de Frederick Price. El hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Como usted puede darse cuenta, esta es simplemente la punta del iceberg. Si los sistemas cultistas y ocultistas como el movimiento de la nueva era representan para el cuerpo de Cristo la más grande amenaza desde afuera, el cáncer mortal representado por estas citas constituye una de las más grandes amenazas al cristianismo desde adentro. El verdadero Cristo y la verdadera fe de la Biblia están siendo reemplazadas rápidamente con sustitutos enfermizos ofrecidos por un grupo de maestros que pertenece a lo que ha sido acuñado como el movimiento de la fe. Este cáncer ha sido provocado por una insistente dieta de un cristianismo de comidas rápidas, un cristianismo de agradable apariencia, pero corto en sustancia. Los proveedores de esta dieta carcinógena han utilizado el poder de las ondas etéreas, tanto como una plétora de libros y cassettes atractivamente presentados, para inducir a sus víctimas a comer. Los incautos han sido llamados no para amar al Señor, sino para amar lo que hay en la mesa del Señor. Por años yo he predicado sobre este tema con dramática urgencia. Para prevenir esta crisis, nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción de Dios como un medio y entenderlo como el fin. Tenemos que saltar de una teología basada en perspectivas temporales a una basada en perspectivas eternas. Y mientras se produce este cambio, debemos entender que el proceso no es fácil. Quienes están impulsando este cáncer ocupan muchas de las más poderosas tribunas dentro del cristianismo. Controlan ellos vastos recursos económicos y están dispuestos a gastar millones de dólares si fueren confrontados. A continuación traducimos un comentario hecho por Hans Hanegraaff, autor de Cristianismo en Crisis, acerca de las amenazas que han recibido de parte de estos supuestos ungidos por haberse atrevido a poner en cuestión sus ministerios. Los que están alimentando este cáncer ocupan algunos de los lugares más prominentes dentro del cristianismo. Controlan recursos extensos y corren el riesgo de perder múltiples millones si son expuestos de verdad. Las apuestas están ya tan altas que los que están llevando al cristianismo esta crisis parecen estar dispuestos a decir y hacer casi cualquier cosa para silenciar a su oposición y crear apoyos. Y no es una acusación sin fundamento. De hecho, para demostrar lo que estoy diciendo, escuche estas amenazas. Within Christianity. They control vast resources and stand to lose multiplied millions of dollars if they are indeed exposed. The stakes are now so high that those who are plunging Christianity into crisis seem willing to do and say virtually anything to silence opposition and to rally support. And that's no empty charge. In fact, to prove that what I'm saying is true, listen to this. Cazadores de herejes, estos que gastan sus vidas corrigiéndonos doctrinalmente, van a ir directos al infierno, van a ir allí con toda seguridad. Yo creo que están condenados y en camino al infierno y no creo que haya redención para ellos. Y os digo, al infierno con vosotros. Os digo, salid del camino de Dios y dejad de bloquear los puentes de Dios, porque Dios os va a pegar un balazo, y si no lo hace Él, lo haré yo. Yo me niego a discutir más con cualquiera de vosotros. Los que estáis ahí ni me llaméis. Si tú quieres discutir la doctrina, si tú quieres corregir a alguien aquí, si tú quieres criticar a Kenneth Copeland por su predicación sobre la fe o a Papá Hagin, aléjate de mi vida. No quiero ni hablar contigo ni escucharte. Varias personas que yo conozco me han criticado, y varios de ellos están muertos hoy prematuramente por causa de ello.
y hay más de uno que tiene cáncer. Mira, no me importa si me quieres o no, pero ni me toques, ni toques a Paul Crouch. Déjame decirte algo más, y no me importa si te gusta esto o no. Si me tocas, tus hijos lo pagarán. He estado buscando un versículo en la Biblia, no puedo encontrarlo ahora, un versículo que dice algo así como que si no te gustan ellos, mátalos. Ojalá lo pudiera encontrar. Me gustaría que Dios me diera una pistola del Espíritu Santo y te tiraría para arrancarte la cabeza. En la radio y en la televisión muchos maestros de la fe presentan a un Jesús que se parece mucho a ellos, incluso está vestido a la moda. Escuchemos lo que dice Jesse Duplantis. Pues ¿por qué lo vais a llamar por otro nombre? ¿Vestidos a la moda? ¿No es como los llamamos hoy? Te digo que Jesús no sacó lo que él vistió de la estantería de una tienda. No era una talla para todos. No. Su ropa era hecha a medida. Al mismo respecto, maestros como Avanzini dicen lo siguiente. Jesús manejaba muchísimo dinero. Como era de esperar, también hacen afirmaciones del estilo: Jesús tenía una casa de lujo, una casa grande. Según estos maestros de la fe, los seguidores de Jesús eran increíblemente ricos. Escuchemos. El apóstol Pablo tenía tanto dinero, era tan millonario, que la gente, que las autoridades gubernamentales incumplirían la justicia para poder sobornarlo. Tan comprometido está este tal Avanzini con la teología de la prosperidad que ataca a teólogos que enseñaban que Jesús era un siervo que sufrió. Con disgusto, él dice: no sé de dónde vienen estas tradiciones raras, pero una de las más raras es la que dice que Jesús y sus discípulos eran pobres. Pues no hay nada en la Biblia que apoye eso. Sin embargo, la verdad es que sí, la Biblia lo apoya. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 4:11: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. A pesar de lo que la Biblia enseña, Avanzini dice: no puedes ser como Jesús si no entiendes cómo era él financieramente. En absoluto era pobre. Por supuesto, John Avanzini no está solo. Gente como Oral Roberts escribió un libro titulado ¿Cómo aprendí que Jesús no era pobre? Y luego Frederick Price dice en otra ocasión que lo que estoy intentando es sacarte de este modo de pensar de que Jesús y los discípulos eran pobres, y luego, aplicándolo a ti, hacerte pensar que como hijo de Dios tienes que seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que tenemos que seguir sus pisadas. Por eso yo conduzco un Rolls Royce. Estoy siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús era multimillonario. No creas que estos apóstoles no tenían dinero. Digo que tenían mucho dinero. Me dio un shock cuando me di cuenta de quién era el mayor fracaso según la Biblia. Ya sabes que cuando alguien te pregunte ¿quién era el mayor fracaso? Judas, diría uno. Otro diría, no, yo creo que era Adán. Pues, ¿qué del diablo? Es el más persistente fracaso, pero no es el mayor. En términos materiales, el mayor en toda la Biblia es Dios. Estoy harto y cansado de oír cómo solía ser años atrás. Me cansé tanto que dije, Señor, si lo oigo una vez más, vomitaré. Quiero verlo ahora. Y estoy harto de ir de calles de oro en el cielo. No necesito oro en el cielo. Tengo que tenerlo ahora. Tengo que tenerlo aquí. Y tú dirás, pues Benny Hinn, ¿no será maravilloso tener calles de oro en la gloria? Por supuesto. Pero si lo oigo una vez más, ¿cómo será y cómo era? Voy a dar una patada a alguien. De la previa. Oh yeah. We're not worried what other people think. No, doesn't matter what they think. No boridia sta pagaliado. Le bevedia.
That's Holy Ghost possession. You've heard of demon possession, that's Holy Ghost possession. Being possessed by the Holy Ghost. Give him some more wine. Who is this man here? A continuación, el pastor Joe Jordan en una de sus reuniones. Este pastor es el hombre con pelo blanco que no para de reírse al fondo. Uno de los hombres de color que se revuelcan por el suelo, llamado Banjo, y sobre el cual Joe Jordan hace comentarios jocosos, fue recluido en un manicomio justo después de esta reunión. La pregunta es, ¿puede ser eso obra del Espíritu Santo? I just realized God's playing his banjo. You hear that? God's playing his banjo. Oh, you're not. Okay, come on. Everything that needs to be in the name of Jesus, by faith it's done. My secretary. She's what? Now, there's something going on here. I'm sure you figured that out, but Mary Audrey heads up our ministry team here. And for the last year, she's been the one saying, now we've got to, not do the extreme behavior. We've got to keep a lid on this. We've got to, and... He just flipped right out of his chair. Después de apenas 30 minutos, la iglesia se parece a un campo de batalla. Y como puede verse claramente, hay gente que cae al suelo como moscas. Aunque se crea o no que esto es la obra de Dios o del Espíritu Santo, es un escenario grotesco. Muchas de estas personas se quedarán así durante horas todavía. Many of these people will stay like this for quite a few hours yet.
En el ejemplo siguiente veremos a Stacy Campbell, una de las líderes de este movimiento, cuando es poseída supuestamente por el Espíritu Santo y comienza a agitar la cabeza y los brazos a una velocidad asombrosa. Hagan la prueba. Traten de imitar esto solo 10 segundos y les garantizamos un buen dolor de cabeza para todo el día. Esta supuesta ungida comienza a predicar un mensaje con voz clara pese a la velocidad de los movimientos de su cabeza sobre el amor de Dios y el movimiento. Aquí no está profetizando, sino haciendo lo que la nueva era llama canalización, cuando un ser humano pone cuerpo y mente a disposición de entes espirituales que entrando en la persona dan enseñanzas espirituales u otra información. Para un creyente inmaduro es fácil dudar debido a que lo que dice esta mujer en su trance tiene apariencia de ser bueno, ya que habla acerca de que debemos amarnos unos a otros y generalidades por el estilo. Según ellos, es el Espíritu Santo quien hace que esta mujer gire su cabeza a esta asombrosa velocidad. Pero la palabra de Dios dice, en 1 Corintios 14, 32 y 33, que los espíritus de los verdaderos profetas están sujetos o controlados por los profetas. Juzguen ustedes mismos. Could immediately recognize that. I really felt the Lord saying, Christianity is a love story. It is a story of the love of God to man. It is a story of love between man and God. And it is a story of love between men and men. And then every time you see displays of God, whether they be prophecy, it is God speaking to man out of his love because he loves the people that he has created. Whether it be tongues, it is the love of God, because the love of man going up to his God, not even touching his understanding, but the Spirit speaking to the Spirit in this language of love. And whether it be mercy, giving everything you have to the poor, it is a story of love between men and men. And that all displays of God, when he comes down from heaven and dies on the cross, is the story of his love for his people. And when he comes down from heaven and touches people with his power, the Lord says, look beyond the power, look beyond the shaking, look beyond the weeping, look beyond the laughter, and see that I'm healing my people, I am touching my people, I am delivering my people from bondages, I am setting captives free, and I am loving my people. And when I love them, and when I touch them, and when I set them free, they will go out and love each other. And know that this is the test of this revival as it happens in your hearts. Do you love me? Do you love each other? Just for some of you, just an assurance, this is not self-indulgence, this is the Lord, and we need this to go out and to do the things God's calling us to do, to reach the poor and the oppressed. This is not self-indulgence. If your engine is not revving up, you know what you need? You need a Holy Ghost enema right up your rear end. No.
El Señor Jesús dijo en Mateo 24: «Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán». Lo mismo advirtió el apóstol Pablo en sus epístolas a Timoteo cuando dijo: «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia». Primera de Timoteo 4, 1 al 2. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 6. Esta otra cita del apóstol describe a la perfección lo que es el movimiento de fe. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Como vemos, la Biblia, entre otras cosas, nos anticipa como señales previas a los últimos tiempos una gran relajación de las costumbres morales dentro del cristianismo, al mismo tiempo que se producirá un gran interés por lo sobrenatural, por la búsqueda de la verdad por medio de filosofías y doctrinas extrañas. Se considera de fundamentalistas y religiosos el hecho de profesar hoy en día una genuina fe que esté en compromiso y de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, con la moral bíblica. Al mismo tiempo que en los medios de comunicación proliferan los videntes, médiums, sanadores de todo tipo y otros similares a los que la sociedad aplaude y escucha, filosofías perniciosas y anticristianas como la nueva era, el espiritismo y otras similares causan furor entre las capas acomodadas y más cultas de nuestra sociedad y se infiltran sutilmente en el seno del cristianismo. En los 3 primeros siglos de la Iglesia, el bautismo para un cristiano era la antesala del circo romano y de ser devorado por las fieras. Cuando uno tomaba la decisión de seguir a Cristo, sabía que el precio que se pagaba por ello era, en el mejor de los casos, la muerte. No había teólogos de la prosperidad en aquella época. Hoy en día la cristiandad occidental mira hacia sí misma en vez de hacia el mundo perdido, engorda en vez de crecer, acumula grasa del pecado en vez de músculo de santidad, predica la superfe en vez de la santidad, la contemporización con la filosofía de este mundo en vez de la palabra de Dios, la teología del bienestar en vez del sufrir por Cristo, a un Dios pequeño en vez del todopoderoso Dios, a un Dios a nuestro servicio en vez de un Dios al que debemos obediencia y sumisión, esclavo de nuestras oraciones de fe o confesiones positivas. Seguramente que a todos nos venga bien un poco de persecución para que podamos cumplir lo que dijo el apóstol en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Oremos a Dios que, como dice Lucas 21:36, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Piense usted, estimado hermano o amigo, que mientras usted escucha y visiona este vídeo, quizás sentado cómodamente en su casa, en algún lugar del primer mundo, en muchos países hay miles y miles de cristianos que sufren persecución, cárcel, torturas, violaciones de todo tipo y hasta la muerte por su fe en Jesucristo. Saque sus conclusiones al respecto. Lo que hemos visto no es sino un resumidísimo bosquejo de lo que estos que se llaman a sí mismos ungidos, y les recordamos aquí que la palabra ungidos en griego es Cristos, están haciendo desde el mismo seno de la cristiandad occidental. Probablemente a usted le hayan llamado más la atención las extrañas manifestaciones que hemos visto que otra cosa, pero como bien expresa Han Hanegraaff en el comienzo de su libro Cristianismo en crisis, el problema no son tanto las manifestaciones, sino el mensaje que las acompaña. Él nos dice cómo es posible observar a veces durante 15 minutos un programa sobre la fe y preguntarse el porqué de tanto alboroto, si lo que oímos y vemos no merece ni una pizca de censura, pero lo que ocurre en el minuto 16 es lo que nos estremece sobre nuestros talones, porque es precisamente la peligrosa mezcla del fatal error con la verdad lo que hace del movimiento de la fe algo tan peligroso. Nos despedimos aquí de usted, no sin antes desearle que el Señor le bendiga. What?
feeling is not living up. You know what you need? You need a Holy Ghost enema right up your rear end. You know